Me dijeron que no me acercara al pantano. Era una advertencia cargada de historias susurradas en la penumbra y miradas furtivas entre los ancianos del pueblo. Ahí no reina Dios ni el hombre, me dijo don Samuel, el herrero, mientras encendía su pipa con dedos temblorosos. Su voz temblaba, como si al mencionar el lugar invocara algo oscuro. Pero la curiosidad, como un filo en mi mente, me impulsaba. Y una noche, bajo la luna pálida, decidí ir. Los primeros pasos fueron simples. La maleza era espesa, pero el suelo firme me daba confianza. Sin embargo, el aire pronto cambió. Un olor a agua estancada y descomposición lo impregnó todo. Como si el pantano exhalara su propia esencia. Los insectos zumbaban frenéticos, y cada rama que crujía bajo mis pies parecía más fuerte de lo que debería. No podía ver el agua aún, pero el barro pegajoso comenzaba a envolver mis botas. El silencio no era normal. Era profundo, pesado, como si algo estuviera conteniendo el aliento a mi alrededor. Mi linterna apenas iluminaba unos metros por delante, y las sombras que proyectaba parecían moverse por su cuenta. Quise dar media vuelta, pero entonces escuché algo. No, un murmullo. Parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. ¿Quién está ahí?, pregunté. Aunque mi voz se quebró al final, no hubo respuesta. Solo el murmullo, más insistente. Era como si docenas de voces hablasen a la vez, demasiado bajo para entenderlas, pero lo suficiente para helarme la sangre. Seguí avanzando porque quedarme quieto me parecía aún más aterrador. A los pocos minutos, el agua apareció, oscura y turbia. El pantano se extendía como una boca abierta, lista para devorarme. La niebla se arremolinaba sobre la superficie, formando figuras que mi mente insistía en interpretar como humanas. Esto es una locura, murmuré para mí mismo. Entonces lo vi, o creí verlo. Una figura inmóvil en medio del agua. El aliento se me atoró en la garganta. Era un hombre o algo parecido. Estaba de pie, pero sus piernas parecían perderse bajo la superficie como raíces de un árbol antiguo. Su piel era grisácea, casi translúcida, y su rostro no tenía rasgos. Solo una superficie lisa y pulida que reflejaba mi linterna. Cuando traté de retroceder, mis pies no respondieron. Algo me sujetaba. «No puedes estar aquí». La voz vino de mi espalda, un susurro helado que se clavó en mi oído. Giré bruscamente, pero no había nadie detrás. Solo la niebla, que parecía acercarse con cada segundo que pasaba. Intenté correr, pero el suelo se hundió bajo mis pies. Una mano fría como el hielo emergió del agua, aferrando mi tobillo con fuerza descomunal. Grité. Fue un grito visceral, uno que resonó en el vacío del pantano sin respuesta alguna. La mano era dura y áspera, como la corteza de un árbol podrido, pero tenía fuerza de sobra para impedir que me moviera. Me debatí con todas mis fuerzas, tirando hacia atrás, pero cada vez que lograba liberar un poco mi pie, sentía cómo algo más se aferraba a mí. Ahora eran 2, 3 manos. Emergían del agua oscura, deformes y cubiertas de musgo. «Déjenme ir», rogué, aunque sabía que nada allí me escucharía. Fue entonces cuando escuché el sonido, un crujido bajo, profundo como el gemido de un árbol que se parte. La figura sin rostro que había visto antes comenzó a moverse. No caminaba, sino que parecía deslizarse por la superficie del agua, acercándose con una lentitud que solo incrementaba mi pánico. «¿Qué quieres?». Mi voz temblaba, rota por el miedo. No hubo respuesta, solo el murmullo que ahora sonaba más claro. «Él viene. Él siempre viene». Quise preguntar más,
pero de pronto me vi sumergido hasta las rodillas. El agua era helada y algo viscoso me rozaba la piel bajo la superficie. Las manos que me sujetaban parecían infinitas, tirando con una determinación que no podía combatir. Sentía que cada movimiento que hacía para resistirme solo me hundía más. La figura ya estaba cerca. Ahora podía ver que no estaba sola. Ahora podía ver. Otras formas empezaban a emerger detrás de ella, similares, pero más pequeñas, como sombras quebradizas y deformes. Algunas parecían niños, otras mujeres, todas sin rostro, pero con una presencia abrumadora. No es su culpa, ellos no quieren estar aquí. La voz sonó de nuevo, más clara, y esta vez supe que provenía de uno de ellos. ¿Qué significa eso? ¿Qué quieren de mí? Insistí, mi corazón latiendo como un tambor desbocado. Una risa apagada resonó desde el agua. Era un sonido seco, como el roce de huesos. Espera, lo entenderás. Sentí un tirón más fuerte y caí de espaldas al agua. La linterna se me escapó de las manos y rodó un poco antes de apagarse, dejándome completamente a oscuras. Solo quedaba la luz tenue de la luna, filtrándose a través de la niebla. Ahora podía sentir el agua en mi pecho, helada, como si me estuviera chupando la vida misma. Intenté gritar de nuevo, pero el aire se quedó atrapado en mi garganta. Lo que vi entonces borró cualquier pensamiento racional. Los cuerpos comenzaron a emerger, no desde el agua, sino desde el barro mismo. Decenas, tal vez cientos, arrastrándose como insectos en una pila, sus rostros sin rasgos volteados hacia mí. Sus cuerpos estaban cubiertos de algas y raíces que parecían fusionarse con ellos. Uno de ellos, más grande que el resto, se acercó hasta que dara un suspiro de mi rostro. «¿Eres uno más ahora?» Su voz era un eco que parecía surgir de todas partes a la vez. Entonces, con un tirón brutal, me hundieron por completo. El agua lo invadió todo, mi boca, mis pulmones, mis pensamientos. No podía respirar, y cada intento de moverme era como empujar contra una muralla invisible. El frío me calaba hasta los huesos, pero el verdadero terror llegó cuando abrí los ojos bajo la superficie. Lo que había allí abajo no era un pantano. Era algo más, una cavidad infinita y oscura, con estructuras que parecían torres de coral muerto y raíces que se enredaban como arterias gigantes. Por todas partes, los cuerpos flotaban suspendidos en la penumbra, atrapados en un movimiento lento, como si estuvieran danzando en el olvido. No había vida en sus rostros, si es que alguna vez la hubo, pero sus ojos sin pupilas me miraban. Mi corazón latía con una violencia que dolía, y justo cuando pensé que no podría aguantar más, algo me soltó. Floté, indefenso, descendiendo hacia esa oscuridad abismal, rodeado de figuras que se movían como depredadores acechando a su presa. «Tú lo elegiste». Una voz resonó, más fuerte esta vez, directamente en mi mente. Quise responder, pero mi cuerpo no obedecía. Entonces algo más apareció, algo que hizo que las otras criaturas se retiraran como si temieran su presencia. Al principio parecía solo una sombra, un vacío aún más negro que el entorno. Pero cuando se acercó, pude distinguir su forma. Era gigantesco, una amalgama de extremidades alargadas y retorcidas, como ramas deformadas, con un rostro que parecía cambiar constantemente, como si intentara decidir qué forma sería más aterradora. Sus ojos, si se podían llamar así, eran pozos de luz enfermiza que parecían perforar el alma. «Él te está observando». Era la misma voz, pero ahora no había eco. Era una sentencia, una verdad que no podía ignorar. Intenté gritar, pero el agua me robó el aliento.
Entonces sentí que algo comenzaba a arrastrarme hacia abajo otra vez, esta vez con más fuerza. Las manos no eran las mismas de antes. Estas eran garras, frías y filosas, que parecían cortar más que sujetar. En medio de mi desesperación, mis dedos tropezaron con algo. Era la linterna, todavía apagada, pero intacta. Sin pensarlo, la encendí. La luz atravesó la oscuridad como un cuchillo, iluminando brevemente las figuras que se arremolinaban a mi alrededor. Algunas se alejaron, como si la luz las quemara, pero el gigante no se inmutó. Su rostro cambió de nuevo, y esta vez adoptó algo parecido a un rostro humano. Uno que reconocí de inmediato. «Papá», susurré, aunque el agua se llevó mi voz. Era imposible. Pero ahí estaba, el rostro de mi padre, muerto hacía más de 10 años. Me observaba con una expresión que no había visto nunca. Lástima, siempre vuelven los nuestros. La voz del gigante era grave, retumbando dentro de mi cráneo. Las garras me soltaron, y por un momento creí que había esperanza. Mi cuerpo comenzó a ascender, pero el agua era espesa, casi sólida, como si el pantano mismo intentara retenerme. De pronto un estruendo rompió el silencio. Algo se movía en la superficie, y entonces lo escuché. Voces humanas, gritos. Los gritos eran desesperados, desgarradores, y se mezclaban con el sonido del agua agitándose en todas direcciones. Mi mente quería aferrarse a la idea de que alguien estaba allí para rescatarme, pero la realidad era otra. Lo que fuera que estuviera ocurriendo en la superficie no era salvación, sino más horror. Fui empujado hacia arriba, como si algo me arrojara de vuelta al pantano. Cuando mi cabeza rompió la superficie, jadeé, llenando mis pulmones con el aire húmedo y fétido. Pero antes de que pudiera recuperarme, vi lo que estaba ocurriendo. En la orilla, varias figuras humanas luchaban desesperadas contra las manos que emergían del agua. Parecían ser exploradores, o tal vez cazadores, con linternas potentes y armas que de poco les servían. Vi a uno de ellos disparar al agua, mientras otro intentaba cortar con un machete algo que se aferraba a su pierna. Sus gritos de terror resonaban como un eco interminable, aumentando el caos. ¡Corre!, gritó uno de ellos hacia otro, mientras disparaba nuevamente. El disparo iluminó la escena por un instante, y lo que vi me congeló el alma. Las mismas figuras que me habían atrapado antes ahora emergían en masa, arrastrándose como parásitos hacia los hombres. La niebla se cerraba alrededor de ellos, casi como si los envolviera, cortándolos del mundo exterior. Un hombre, el más joven del grupo, logró liberarse y correr hacia un claro. Sus gritos se alejaban, pero no fue suficiente. Vi cómo la tierra bajo él se hundió de repente, tragándolo en un abrir y cerrar de ojos. Otro se giró hacia el agua, como si buscara a alguien, y su mirada se cruzó con la mía. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de miedo puro. ¡Ayuda!, gritó, extendiendo una mano hacia mí. Quise moverme, extender mi mano para alcanzarlo, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado, atrapado en el barro pegajoso. Fue entonces cuando algo enorme surgió del agua detrás de él. La criatura, esa amalgama monstruosa que había visto en las profundidades, se alzó, bloqueando incluso la tenue luz de la luna. El hombre apenas tuvo tiempo de gritar antes de ser envuelto por tentáculos retorcidos que lo arrastraron bajo el agua. En ese momento, supe que no había esperanza. Lo que había aquí no solo cazaba, sino que se deleitaba en el sufrimiento, alimentándose de cada grito, cada intento inútil de escapar. Quise correr, pero una mano fría se posó sobre mi hombro. No puedes irte, no puedes irte. Era una voz baja, apenas un susurro, pero cargada con una autoridad que me detuvo. Me giré lentamente, temblando,
y vi a una figura alta, cubierta de barro y raíces, mirándome con ojos que parecían reflejar estrellas apagadas. No era como las otras criaturas. Había algo más humano en ella, aunque el terror que provocaba no era menor. ¿Qué eres?, pregunté con un hilo de voz. Un aviso. Su respuesta fue simple, pero la forma en que lo dijo me hizo comprender que estaba en el centro de algo mucho más grande de lo que podía imaginar. De repente, sentí como el suelo bajo mí comenzaba a hundirse. El barro se movía, lento pero constante, arrastrándome hacia el pantano otra vez. ¿Por qué yo?, grité, desesperado, mientras intentaba aferrarme a algo o cualquier cosa. La figura inclinó la cabeza, como si considerara mi pregunta. Luego, con una voz tan fría como el agua que me rodeaba, respondió: porque los curiosos alimentan al pantano. La tierra cedió bajo mis pies. Todo mi cuerpo comenzó a hundirse nuevamente, esta vez más rápido, como si el pantano hubiera perdido la paciencia. Grité, luché, pero no había escapatoria. Cada movimiento solo parecía acelerar mi descenso. La figura permanecía inmóvil, observándome desde arriba, como un verdugo que ya conocía el resultado de su sentencia. Cuando el agua alcanzó mi cuello, la desesperación me hizo implorar: «Por favor, no quiero morir aquí». La figura inclinó la cabeza, mostrando una curiosa mezcla de indiferencia y algo que podría haber sido compasión. «Morir no es lo peor que puede pasarte aquí». Entonces, el pantano me devoró por completo. El frío era insoportable, más intenso que antes, pero esta vez no era solo físico. Sentí algo entrar en mí, algo que invadía cada rincón de mi mente, arrancándome los recuerdos, los pensamientos, todo lo que me hacía yo. Las voces comenzaron de nuevo, más fuertes, llenando el vacío con susurros que no podía entender, pero que sentía profundamente. «Eres uno de nosotros ahora». No sé cuánto tiempo pasó. Minutos, horas, tal vez días, pero cuando finalmente abrí los ojos, ya no estaba en el pantano. Estaba en la orilla, de pie, mirando las aguas oscuras. La luna brillaba débilmente sobre la superficie y la niebla danzaba como siempre. Quise correr, alejarme de ese lugar maldito, pero no pude. Mis piernas no respondieron y entonces lo entendí. Miré mis manos y vi que estaban cubiertas de barro seco y raíces que serpenteaban bajo mi piel. No respiraba, no lo necesitaba. A lo lejos, una figura apareció entre los árboles. Una mujer joven con una linterna en la mano. Caminaba despacio, con los ojos cargados de curiosidad, ajena al destino que le aguardaba. «No vengas aquí», quise advertir, pero las palabras murieron en mi garganta. En lugar de hablar, sentí cómo mis pies comenzaban a moverse por su cuenta, adentrándome de nuevo en el pantano. Esta vez no como víctima, sino como parte de él. La entendí entonces, la frase de Don Samuel: «Ahí no reina Dios ni el hombre. En el pantano solo reinan sus habitantes». Si llegaste hasta aquí, ¿qué opinas del destino de nuestro protagonista? ¿Te atreverías a adentrarte en un lugar como este pantano? Déjame tus comentarios y comparte tus teorías sobre lo que realmente sucede en esas aguas malditas. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana para que no te pierdas ningún relato aterrador como este. Recuerda, la curiosidad no siempre tiene un final feliz. Hasta la próxima, donde el terror será nuestro guía.